Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, les quería pasar este datito que me pareció bastante bueno. Yo generalmente esto lo hago con iClone, pero hay muchos de ustedes que me dijeron, yo no tengo iClone, no me puedo pagar la licencia. Así que acá les voy a decir cómo se puede hacer esto en Unreal, que es lo de mezclar dos animaciones, pero que se continúen, ¿no? Obviamente. Yo voy a probar en este caso con las que hice para el cortito este que hice de Cyber Gym, de que usé las animaciones que capturé con Meshcapade. Una era esta que la había hecho con un prom que pega ese salto y esta era la que saqué de un video que está haciendo karate. El tema es que si yo pongo estas dos animaciones, vemos que, o sea, siempre el origen está acá, en esta, y en esta también. El origen está ahí, entonces se va de un lado al otro el personaje y no nos serviría. Entonces, ¿cómo podemos arreglar esto? Bueno, tenemos estas herramientas para arreglar. Por un lado, yo puedo ajustar el segundo clic, o sea, acá termina con los dos pies juntos. Vamos a ponerla, ahí tendría que estar. Pero si fuera otro tipo de animación, siempre hay que ver con qué pie termina una de las animaciones y con qué pie está apoyado en la otra animación, ¿no? Como para que el pie apoyado sea siempre la continuación de una con otra. En este caso tiene los dos apoyados, pero bueno, si no, ese tendría que ser una de las cosas que tendríamos que fijarnos. Y nosotros también en el segundo clip podemos igual, o en el primero, ¿no? Pero podemos también editar las animaciones. Por ejemplo, si yo acá no quiero que arranquen con los pies tan separados, porque en esta los tiene juntos, quiero que arranque ahí, puedo agarrar y cortar este clip acá. Tengo que ir a Edit y Trim. Y ahí lo corté. Y ahora le voy a decir que este clip, voy a esta opción, se continúe con el clip anterior. Y acá es donde yo podría elegir, bueno, el pie, si coincide el tipo de animación con, por ejemplo, eso que les decía, si está el pie apoyado izquierdo, que tome de referencia eso. Pero acá le voy a poner pelvis porque no hay como una referencia clara de pies, ¿no? Para esto. Entonces vamos a ver si funciona así. Y vemos que ahí, bueno, sí, ya funciona esto de que la otra animación arranca a partir de donde termina la primera, ¿no? Y en esta, bueno, sí está el pie, la pierna más abierta. Acá sí lo que podemos hacer ahora, sí hacer un blending para que no sea brusco el salto, ¿no? Entonces vemos que podemos mezclarlo incluso un poco más. Bueno, no es del todo perfecto, obviamente, porque bueno, el tema de los pies en la captura de video no es siempre muy perfecta, ¿no? Pero así es como podríamos mezclar las animaciones. Bueno, lo que quería aclarar es que obviamente eso depende de las animaciones que queden, para que queden bien perfectas, ¿no? Depende cómo son. Depende si tenemos eso que le decía, que una animación termine con un pie apoyado y la otra empiece con el mismo pie apoyado, por ejemplo, va a hacer que quede mejor, ¿no? Acá vemos que hay como una diferencia, pero bueno, la idea era mostrar cómo se pueden mezclar. Y una vez que, o sea, hay que tener en cuenta eso, cómo vamos a hacer el match, a qué parte del cuerpo, si tenemos los pies que nos coinciden más o menos para hacer el match ahí, y si no, directamente siempre con la pelvis. Y la otra herramienta que es para cortar, ¿no? De la derecha o de la izquierda, cualquier animación. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es unir esto. Vamos a ir acá y vamos a hacer Bake Animation Sequence. Yo en este caso lo voy a mandar acá a esta carpeta. Y bueno, acá le ponemos el nombre. Esto lo dejamos así como está y le damos Export. Vamos a ver si realmente tenemos eso ahí. Acá tenemos de vuelta el robot. Y nos tendría que aparecer la animación que se llama Blend Animation y acá ya está todo en una. Tiene ese salto brusco, ¿no? Pero bueno, lo que quería mostrar más que nada es que se pueden unir, pero dependen de las dos animaciones. Así que bueno, esa es la data que les quería pasar, espero que les sirvan. Como les dije, yo esto lo hago con iClone, que tiene más opciones, como poder orientar mejor cada personaje en cada animación. Pero bueno, si ustedes no tienen iClone, es una buena opción para hacerlo acá. Nos vemos en el próximo videito.